En teología normalmente estudiamos lo que no es, ¿verdad? Antes de comprender lo que es. Entonces, hubo 10 herejías en el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 10 herejías acerca de la bendita y santa persona de nuestro Señor Jesucristo, las cuales desecharon todos y cada uno de los concilios que hubo en aquel tiempo. Dios te bendiga mucho, Ramón. Todo lo que hubo en aquel tiempo lo desecharon y desecharon las herejías que os voy a nombrar ahora y os las voy a exponer un poquito por encima, que muchos de vosotros tenéis este terreno muy andado y muy caminado, pero para aquellos que no lo tienen andado y caminado, que abran las puertas y que las investiguen, ¿eh? Os voy a dar, eso sí, os voy a dar los datos de por qué se consideraron herejías. La primera herejía que nace en el siglo I es el ebionismo. El ebionismo, amados hermanos, es una doctrina que decía que Jesús no era, amados hermanos, Dios, sino que era el Mesías, y que éste no era Dios porque había sido engendrado en María por parte de José y no había sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Y como consecuencia reconocían a Jesús como el Mesías, como el libertador del pueblo de la opresión romana, y con él iban a recibir la tierra de Canaán en libertad y en heredad, pero para nada él era Dios, era un Mesías, un libertador, o el último libertador, o el libertador esperado en aquel tiempo. Entonces ellos decían que la doctrina de Jesús era buena, pero había que añadirle exactamente y continuamente todo el ritual de la ley. Es decir, que la religión había dado un paso hacia adelante, pero para nada había que romper los rituales. Y tenían que seguir manteniendo los rituales de santificación, con perdón de vuestra cara, la circuncisión, y sobre todo los rituales de alimentación y de pureza. Por lo tanto, era una mezcolanza de evangelio y, amados hermanos, judaísmo. Es lo que tenemos hoy en estos días, que está entrando con tantísima fuerza, que es el judaísmo, los judaizantes. Bueno, pues los judaizantes, ya saber que en el siglo I nacieron y en el siglo III amados hermanos, se les condenó por herejes en uno de los concilios que tuvo la primera iglesia. Ebionismo se llama esta doctrina. Es una gran herejía. La segunda doctrina, amados hermanos, sería el arrianismo. Y que dice que Jesús, el arrianismo dice que Jesús no era Dios, sino que era la primera y más perfecta obra creada por el Señor. Y esto, amados hermanos, no aceptaban pues que Él fuese Dios, sino que era una criatura totalmente perfecta, la primera criatura y la que iba a ser capaz de llevar la obra de Dios Padre a una labor final. Y, amados hermanos, distinguían por completo entre el Dios del cielo y la persona de Jesús, porque la persona de Jesús para nada, según ellos, era Dios, era una criatura creada, la primera creación de Dios y por lo tanto la creación más perfecta, pero como era creación, tenía la eternidad, era eterno desde un principio, pero que llegaría desde un principio que fue creado, había mucho tiempo, pero su eternidad iba a ser totalmente aniquilada, y fue aniquilada, según ellos, en la cruz del Calvario. Cuando la persona de nuestro Señor murió, había unas dudas acerca de la resurrección, y también los arrianos decían, queridos hermanos, algo muy claro, un error muy grande que cometieron desde el principio. Nunca aceptaron la persistencia de la persona de Dios Hijo ni del Espíritu Santo. Para ellos solamente había un Dios, que era el Padre. Por lo tanto, Jesús no era otra cosa que un ser creado, perfecto, y la perfección más grande de la obra de las manos del Señor, lo que salió con mayor perfección. Esto es realmente la esencia del arrianismo. Después está el docetismo, está ya la tenéis más clara, ¿verdad? Los terentianos y los docetas. El docetismo, queridos hermanos, es una herejía que nace en el siglo I, y dicen que Jesús no era Dios, sino que él, cuando nace de una forma normal, y él es el Espíritu Santo, o Dios, llega a él en el bautismo, y en la cruz lo abandona.
Por lo tanto, él en el momento del bautismo, atención, en el momento del bautismo, él viene al Espíritu Santo, lo invade por completo, camina el Espíritu Santo junto a él y con él y en él hasta la cruz del Calvario, pero en la cruz del Calvario es abandonado por la persona del Espíritu Santo y así el que muere es el hombre y Dios no puede morir. Y lo arreglan de esa manera. Pero esto fue condenado también en el siglo III, concretamente. Después hay una doctrina, amados hermanos, que se llama valentinismo, los valentines, que la pondera, amados hermanos, como su nombre indica, un, amados hermanos, sacerdote llamado Valentín, gloria al Señor, o un párroco llamado Valentín. Esta doctrina enseña que, fijaros qué duro es esto, que Jesús no fue engendrado por obra del Espíritu Santo, sino que fue depositado en María, no engendrado por obra del Espíritu Santo, sino depositado en ella, negando el nacimiento virginal y diciendo, queridos hermanos, que el que murió en la cruz, pues, amados hermanos, no era, amados hermanos, la persona de Dios tampoco, sino que era un ser depositado. Y que, no, perdón, que el Espíritu Santo había depositado al Hijo encarnado en el vientre de María, pero que no había sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Y ese texto de tú eres mi Hijo amado, yo te engendro hoy, lo cogen y lo arrancan de la Biblia y, amados hermanos, para nada existe. Esto se conoce como valentinismo, ¿vale? Después está el apoliniarismo, que el apoliniarismo, como bien sabéis, defiende la ideología de que Jesús era todo Dios, pero no era todo hombre. O sea que, amados hermanos, no cree que haya un Jesús todo hombre. Había parte de hombre, pero no era todo hombre. Reconocen por completo la divinidad, pero no reconocen, amados hermanos, por completo la humanidad. Por lo tanto, cuando alguien esté hablando con ustedes y os esté trasladando, quiero que andéis este terreno también, y os traslade un dato de decir, bueno, mirad, hermanos, el Señor era todo Dios, pero no era todo hombre. Era todo hombre en el 80%, o era todo hombre en el 90%, o era todo hombre en el 99%, o era todo hombre en el 75%. Saber que la raíz de la idea de esa transmisión es, amados hermanos, una herejía que se llama apolinarismo, que no reconocían en su totalidad la parte y la condición humana de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos era todo Dios, pero no todo hombre. Después está, amados hermanos, el nestorismo. Y el nestorismo, esto todavía es mucho más difícil. Esta doctrina, que esta sería la sexta herejía, esta doctrina la basan en que Jesús era dos personas. ¿Ya? Pásmate. Que él era dos personas. Que por un lado era una persona divina y que por otro lado era una persona humana. No hablan de que en él había dos naturalezas. No. Dicen que él era dos personas porque es imposible que en una persona humana se den cita dos naturalezas. Por lo tanto, él era dos personas distintas. En un momento dado determinado era Dios y en un momento determinado era hombre. Cuando actuaba como Dios era entera y totalmente Dios y no era para nada hombre. Y cuando actuaba como hombre era entera y completamente hombre y no era Dios. Por eso él tenía hambre, por eso él tenía sed, por esto él se cansaba y le ponen a él otra serie de necesidades que nosotros no vamos a nombrar de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque veían, amados hermanos, que había dos personas totalmente distintas, diferentes, y que estaban enfrentadas incluso entre sí, aunque caminaban de la mano, aunque tenían el mismo final, pero había un momento en que la persona de Dios en Jesús estaba totalmente enfrentada a la persona del hombre en Jesús. O sea, por lo tanto, hablan de dos personas. Esto es una auténtica locura. Luego hay otra doctrina que estoy leyendo aquí, que es el monofisismo. El monofisismo reconoce en Jesús que era todo Dios, pero para nada reconoce que era humano. Nada, ni el cuerpo era humano. El cuerpo era una imagen que había tomado para, amados hermanos, decir que Cristo estaba por la tierra, que Dios estaba por la tierra, con un cuerpo que había cogido, pero que no tenía nada de humanidad. Por lo tanto, estos también dicen que cuando alguien murió en la cruz del Calvario, no fue él el que murió,
sino que el que murió fue un hermano de él. ¿Habéis oído? O sea, a veces que nos reímos, que unos dicen que fue un hermano de él el que murió, que lo llevaron a la cruz. Esto es una idea, queridos hermanos, también del Islam, que el Islam llama a nuestro Jesús Isa. Y dicen que Isa tenía un hermano y que fue el que murió en la cruz del Calvario. Pero Isa, aún el Islam va más lejos, no fue ni Dios ni nada, fue un profeta magnífico, pero que no pudo morir en la cruz, que fue su hermano. El monofisismo todavía va más allá. Dice que Jesús era todo Dios, todo Dios, todo Dios, pero no había en él ni un solo ápice de humanidad. Después, amados hermanos, está el marcionismo. Y el marcionismo es una idea o una herejía que también es condenada, creo que es, bueno, un poquito antes de la monotelesis. Es condenada no recuerdo el siglo, en Nicea, y es condenado diciendo que hay una distinción entre dos dioses. Uno es el Dios Padre y otro es Yahvé. Pero que realmente el que tiene la última palabra y la última autoridad es el Dios Padre. Y Yahvé no es el Hijo, ni tampoco el Espíritu Santo. Son dos dioses. Un Dios distinto, un Dios diferente. Pero el Dios real, que tiene auténtica vida y tiene auténtico poder y auténtica grandeza, es alguien que conocemos como el Dios Padre, el Dios de la creación. Fijaros dónde llegaron las cosas. Luego hay una novena posición, que esta es terrible, amados hermanos, que es, terrible, hay que estudiarla, la monotelesis, diciendo y aceptando una realidad, que en nuestra persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, realmente existen en esa persona dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Hasta ahí, perfecto. Que estas naturalezas, como bien decíamos el otro día, se han dado cita en la persona de Jesús, pero en ellas no ha habido ni mezcla, ni, amados hermanos, ni ha habido mezcla, y tampoco ha habido para nada una conjunción y una mezcla de naturalezas. Porque si hay mezcla de naturalezas, esas mezclas son totalmente indivisibles. Y tenemos como, por ejemplo, el café con leche, como podemos, amados hermanos, mezclarlo. En el momento que hemos mezclado café y leche, es una imagen muy, muy fácil de capturar y de entender, pero en el momento, amados hermanos, que mezclamos café y leche, esa mezcla es totalmente indivisible. Por lo tanto, la monotelesis dice, y dice bien, que no hubo ninguna mezcla en la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y dice bien que cuando, queridos hermanos, todo lo que le pasa a la naturaleza humana le afecta a la naturaleza divina, y todo lo que le pasa a la naturaleza divina le afecta por completo a la naturaleza humana. Entonces dice que esas dos naturalezas, tanto divina o humana, se han dado cita en la bendita y santa persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿dónde nace el problema? La monotelesis habla y afirma que en Jesús, en Dios, en el Dios hombre, en el Dios que se hizo hombre, hay una única voluntad, la voluntad que se expresa y la deposita en la persona y en la mente de la persona, y no en la naturaleza. Por lo tanto, si la voluntad se expresa por la persona, ¿cómo va a haber dos voluntades en Dios? Es lo que dice la monotelesis. Si la voluntad se expresa por la persona, solo puede haber una voluntad, porque solo hay una persona donde moran dos naturalezas. Ahora bien, si la voluntad no nace en la persona, sino que nace en la naturaleza, al él tener dos naturalezas, es necesario que tenga dos voluntades que se expresen por una sola persona, por una sola mente. Eso es con lo que vamos a trabajar al final de toda esta historia, que es muy larga, amados hermanos, muy tenuosa, que hay un camino muy largo que recorrer, y que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana sí es cierto que condenó el monotelismo por la expresión de que solo había una voluntad en la persona de Jesús, pero no por la realidad de que en él hay una cita de dos naturalezas. Eso es totalmente legítimo. Expresan, y amados hermanos, expresan que unos pensamos bien y otros pensamos mal, que expresan el problema en la expresión de las voluntades, si es una o son dos, que ya hablamos de esto, que esto es largo y tendido, ¿vale? Y luego hay una décima posición, que esta es muy mala y suena muy bien, que es el universalismo. El universalismo dice que Dios es el salvador de todos los hombres. Hasta ahí estaría bien.
y sería hasta sentimental, porque cuando él estaba en la cruz clavándose, dejándose clavar, da una exclamación: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces lo que están vendiendo es que si está pidiendo perdón por aquellos aunque le están matando, ¿cómo nos va a pedir perdón por nosotros? Y si él es un intercesor entre Dios y los hombres y intercedía por los pecados de aquellos en el pasado, también intercede por nuestros pecados hoy. Y si es Jesús el que intercede por nuestros pecados, o Dios hecho hombre el que está intercediendo a la diestra de Dios Padre por nuestro pecado, esa intercesión es legítima, verdadera, genuina, real, y nadie puede abolirla ni echarla para atrás. Atención que tiene tela, ¿eh? O sea, que la ideología del amados hermanos, el universalismo, hasta ahí sería bonita y habría que hablarla, conversarla, desgranarla en su totalidad, porque una cosa es la salvación de todo el género humano y otra la posibilidad de salvación de todo el género humano. Por lo tanto, nosotros hemos entendido que Cristo vino a posibilitar la salvación de todo el género humano, pero no todo el género humano va a ser salvo de forma universal. Pero bueno, hasta ahí podríamos hablar y podríamos charlar y podríamos enfrentar esta historia. Lo que pasa que el universalismo todavía se pone más grave y se pone más duro, se pone más violento cuando dice que Dios no es solo el Salvador, atención, de toda la familia humana, sino que también es el Salvador de todos los demonios, de todos aquellos que cayeron. O sea que al final los demonios se arrepentirán y tendrán la posibilidad de ser salvos. No se expresa conforme a Satanás. O sea, cuando hablamos de universalismo, mirar de qué hablamos. Que muchas veces hablamos de universalismo y no sabemos bien, muchos de nosotros, por lo menos yo, lo que, queridos hermanos, queremos decir, transmitir y hablar. Por lo tanto, el universalismo tiene las dos ramas son violentas, la de la salvación de la familia humana, pero es que la otra es cruel. ¿Dónde se basan? En que, claro, como lo que realmente tuvo Satanás en el tiempo indeterminado, o en la eternidad, lo que él tuvo fue una falta de fe, esta misma falta de fe que le transmitió a Adán y a Eva, que esto es totalmente legítimo y correcto, también se la transmitió a los demonios, los que cayeron con ella, los que engañó y a los que sedució. Pero mirar el dato. Mirad, ellos fueron engañados por una falta de fe en el sumo ser. Pero cuando estuvieron en la tierra, cuando Jesús, estuvo en la tierra predicando, ¿qué es lo que pasaba con los demonios? Acordaros, que cuando lo veían lo reconocían. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes con nosotros que has venido antes de tiempo para atormentaros? Entonces, dijeron que aquella falta de fe que tuvieron en la eternidad, cuando estuvieron todos los milenios y milenios y milenios y milenios que estuvieron en la tierra, reconocieron que Jesús en la tierra era realmente Dios. Y al reconocerle como Dios, aquella falta de fe desapareció de la vida y de la experiencia de vida espiritual que esos demonios tenían. Por lo tanto, al arrepentirse porque lo reconocen como tal, y al reconocerlo como tal tiene que haber a la puerta un arrepentimiento, dicen ellos, que también los demonios serán perdonados. O sea, apaga y vámonos. O sea, fijaros las herejías que nacen conforme a la persona de Jesucristo y a la obra redentora del Jesucristo, o como él, amados hermanos, hizo y realizó. Isaac, Dios te bendiga, amigo mío, compadre, el Señor te llene de gloria. Gracias por estar ahí. Fijaros lo que dicen de cómo se gestó, amados hermanos, la salvación de todos los hombres. Vale, ya que le hemos dado un poco de chicha a esto, que ya tenéis mucha puerta para estudiar, pero hay mucho que mirar, que seguro tenéis mucho más andado que yo el camino, muchos de vosotros, pero a veces abrir estas puerticas es necesario. Y entendiendo lo que no es, al ir echando lo que no es, sin darnos de cuenta, vamos capturando lo que realmente es. O sea, por eso la teología estudia, queridos hermanos, de esta manera. Desecha lo que no es, lo aparta y, sin darnos de cuenta, vamos admitiendo lo que es. Y cuando nos enfrentamos al texto sagrado y viendo lo que es, todo lo que no es ya lo hemos desechado. Entonces, ¿qué es lo que es nuestro Señor? Con la persona divina no tenemos ningún problema, ¿verdad? Con la divinidad de Jesús no tenemos. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio, que están llamando, perdonad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, no hay ninguna duda de su divinidad. Juan capítulo 1, versículo 14 dice que ese verbo fue hecho carne y habitó ¿entre quién? Entre los hombres. ¿Hablando de quién? De la persona de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 8, verso 58. Antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, la gran persistencia de amados hermanos, Dios que se hizo hombre, pero que es un hombre totalmente divino. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos.
Libro de Juan, capítulo 14, versículo 9. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 28. Dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Cuando él dice, mete aquí tus manos y mete aquí tus dedos, mete tus dedos en mis llagas. La palabra que se utiliza ahí es Kyrios, Señor. Y nunca nadie, amados hermanos, llamó Señor a no ser que fuese la persona de Dios. Gloria a Dios, de esa manera, eso es importantísimo. Después, queridos hermanos, tenemos un texto magnífico. Romanos capítulo 9, versículo 5. El Cristo de quien vienen los patriarcas, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Y sí es real que algunos podéis entrar ahí, pero Pastor Robert, si eso ya sabes que es un añadido. Ya, pero los añadidos, ¿para qué se escriben en la Biblia? ¿Por qué son legítimos? ¿Y por qué son aceptados? Porque los añadidos lo único que expresan es llevar al extremo una máxima expresión de la verdad. Y luego hay otro que a mí me encanta. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. ¿Os acordáis de lo que dice ahí? Hablando de la divinidad del Señor. Es muy claro lo que dice. Yo lo tengo aquí anotado. Lo que dice es muy claro. Él es la imagen del Dios invisible. O sea que Él es, amados hermanos, Dios hecho hombre. ¿Por qué, amados hermanos, sabemos que Él es divino? Porque Él tiene atributos y esa falsa concepción de la kenosis en cuanto a vaciamiento, repito que aquí ya algunos no vais a empezar a estar de acuerdo conmigo en lo que yo estoy hablando. Para mí la concepción de la kenosis en cuanto a vaciamiento es falsa, porque si Dios se vacía deja de ser lo que es, y si Dios deja de ser lo que es y no es Dios, Dios se termina, y si Dios se termina, se apaga el mundo. Por lo tanto, sí hay una falsa concepción para mí de la kenosis. La kenosis para mí no es un vaciamiento, sino un ocultamiento por parte de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero Él dio rasgos muy suficientes de que tenía atributos, y atributos que solamente son no comunicables, como son la omnipotencia, como son la omniscencia y como, queridos hermanos, es, amados hermanos, la capacidad que Él tiene para poderlo todo, para, amados hermanos, saberlo todo, y para la omnipresencia, para estar en todos los lugares y sitios. ¿Dónde vemos que lo sabe todo? Él, amados hermanos, ¿dónde lo puede todo? Convierte el agua en vino. Eso es un auténtico milagro. Un milagro no es una sanidad. Un milagro es aquello que está por encima de las leyes naturales. O sea, cambiar, amados hermanos, por completo de naturaleza una cosa que es una cosa y convertirla en otra. Y ahí vemos, amados hermanos, la omnipotencia. Cambia el agua en vino. Después le vemos, amados hermanos, caminando sobre la mar. Eso no hay quien lo haga, hermanos, que lo intente. Y después le vemos, queridos hermanos, calmando una gran tempestad. Hay gente que ha entendido muy mal esos textos, y sobre todo los neopentecostalistas. Mayores cosas que yo haréis. ¿Pero de qué está hablando cuando está hablando de mayores cosas que yo haréis? ¿Alguno puede hacer algo mayor que caminar por la mar? ¿Alguno, amados hermanos, puede hacer algo mayor que calmar una tempestad realmente? ¿Alguien puede hacer algo mayor que cambiar el agua en vino? Por el amor de Dios, ¿qué estamos diciendo? Cuando habla de mayores cosas que yo haréis, está haciendo de que nosotros hicimos algo mayor. Y es verdad que lo hemos hecho toda la familia humana. Y es llevar el Evangelio hasta el final del mundo. Porque nuestro Señor Jesucristo predicó única y exclusivamente en la región de Canaán. Pero nosotros nos hemos encargado de llevar ese mensaje al resto del mundo. ¿Pero cómo nos hemos encargado nosotros? Por medio de la unción y de la nosotros tomarnos el Espíritu Santo como sus colaboradores. Por lo tanto, ese mayores cosas que yo haréis, también hay que cogerlo entre pintas. Haremos mayores cosas que las que hizo el Señor en la tierra, pero con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Si no, imposible. Y cuando hablo de mayores, hablo de una mayor proclamación del santo, bendito y lindo Evangelio. Por lo tanto, Él era omnipotente. Fijaros, queridos hermanos, si era omnipotente, que hay un momento en que los judíos o sus discípulos ven su persona, ven su omnipotencia, y es en el monte de la gran transfiguración. Cuando Él se quita el traje así como Superman y les deja ver lo que había, ¡dale! Se quedan pasmados y dirán, ¡ay, Dios mío! Bueno, es para nosotros hacer 3 enramadas. Y ahora cuando lo quieren poner a Moisés y a Elías a la altura de Cristo, porque ellos ven un cuerpo, la forma de un cuerpo, porque todavía aquellos no tienen cuerpo glorificado, porque si tendrían cuerpo glorificado se habría ido nos habríamos cargado ese texto, hágase todo decentemente y con orden, primero Cristo, las primicias. No, cuerpo glorificado no hay todavía, pero aquellos reconocieron en aquellas siluetas que vieron, y esa especie, amados hermanos, de expresión para que reconocieron a Elías y reconocieron a Moisés. Pero ahora llega el Señor y habla desde el cielo de 3 enramadas, ni hablar. Una, este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia, a Él oíd. Habla, amados hermanos, de su omnipotencia. Después, su omnisciencia también la vemos muy clara, ¿verdad? Y la vemos clara ¿dónde?
cuando reconoce al verdadero israelita debajo de una higuera, a Natanael, pero ¿cuándo me has visto? Desde que estabas debajo de la higuera, yo te conocí y ve en él un verdadero israelita. Era Dios y no lo negó cuando expresa lo que pensaban los fariseos. Libro de Marcos en el capítulo 2, ¿recordáis cuando hace una sanidad y sana al paralítico? Dice que cavilaban en sus mentes, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Blasfemia dice, y sabiendo nuestro Señor Jesucristo cómo pensaban, se dirige a ellos y les dice, ¿por qué caviláis así? Y daros de cuenta que saber los pensamientos de un hombre solo lo puede hacer Dios, porque el pensamiento que no se expresa se muere. Se muere y el pensamiento está en el hombre y el hombre tiene su capacidad de pensar. El único que conoce los pensamientos de los hombres es Dios. Ni Satanás, Jehová Dios lo reprenda, puede conocer los pensamientos que emanan y nacen del alma, del espíritu, de la mente del hombre. Puede poner pensamientos en él, pero no puede saber lo que pensamos los hombres. Si no, esto sería terrible. Y sin embargo el Señor sí sabe lo que piensan. Y dicen, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, el Hijo del, y no dice hijo de hombre, sino hijo del hombre, tiene autoridad para perdonar pecados, aleluya, gloria al Señor, tiene autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí vemos, queridos hermanos, su omnisciencia, también su poder. También, amados hermanos, la omnisciencia del Señor, ¿sabéis cuándo se ve? Se ve muy clara en el momento que están remando con gran fatiga en el medio del mar de Galilea los discípulos. Y él dice que está en Cesarea, no en la de Filipos, sino en la otra. Los ve a lo largo. El mar de Galilea tiene 25 kilómetros de largo, el lago de Genesaret, y están en el medio. Por lo tanto, él los ve a 12 kilómetros y medio, como mínimo. Y viéndoles a 12 kilómetros y medio con gran fatiga, bien sea que los vio de forma física, el animal que más visión tiene es el águila. Y ve a 1 kilómetro, un punto. Pero a 1 kilómetro, 100 metros ya no ve nada. Bueno, pues él vio a 12 kilómetros y medio. Supera con grandemente la visión de las águilas. Por 12, ahí es nada. Y queridos hermanos, los vio remar con gran fatiga. Esa es su gran omnisciencia. Y claro, su omnipresencia, ¿dónde está hablando en su omnipresencia? Donde 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. Y esto lo decimos cada día en los cultos, aunque entendemos y comprendemos que está hablando de juicio. Pero Él está en el medio, Él está con nosotros. Dios no nos deja. Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Dios está de nuestra parte. Me están, hermanos, mandando magníficos mensajes y diciéndome que en octubre ya hay en la calle una vacuna. ¡Ay, gloria al Señor! Luego os pondero si esto es cierto o no es cierto. Entonces, hemos visto 10 herejías muy rápidamente sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cada cual tiene su puerta amados hermanos, de estudio. Y esto también, en estas herejías vais a encontrar mucho los 2 tomos de Schaffer, concretamente en el segundo, creo. Vais a encontrar mucho acerca de esto y también en 2 tomos de Francisco de la Cueva importantísimos. Os nombré uno la semana pasada, que es Obra y persona de Jesucristo, que es el tomo 4, pero también en el tomo 3, El hombre, su miseria y su grandeza. Un libro magnífico y muy rico de leer. Para mí son los 2 libros más importantes que tiene Francisco de la Cueva.